Bueno, seguimos con esto de la alfabetización universal, libre, gratuita también, la necesidad del capitalismo de que todos estén educados, los hijos de los obreros, ¿no? La necesidad que esto implica. Está bien que vos bien comentaste, Ricardo, que era obviamente con siempre bajo un lineamiento, que era seguir con, entre paréntesis, un tipo de sometimiento de parte de los capitalistas para seguir manejando igual, ¿no? Las vidas de los obreros y sus familias, obviamente, ¿no? Exacto. O sea, voy a aclarar algo en el sentido de que cuando estoy diciendo esto, digamos, es una descripción en el sentido histórico y social y a su vez, digamos, teórico, en el sentido de un ideal que también, digamos, fue necesario construir para, digamos, llevar adelante las políticas económicas del capitalismo. Pero lo que subyace a todo eso es que, salvo excepciones, inclusive actualmente, digamos, salvo excepciones que son muy pocos países en el mundo, donde realmente han existido, tal vez desde la época en que se han ido constituyendo los estados nacionales en Occidente, muy pocos estados, y tal vez actualmente muy pocos estados nacionales en el mundo occidental, donde realmente han logrado erradicar el analfabetismo, ¿sí? Fundamentalmente en la clase trabajadora. Me supongo yo, porque desconozco, digamos, países europeos de Europa del Norte, tal vez, o los países más desarrollados de Europa, donde seguramente el analfabetismo no existe, ¿sí? Porque ha habido, o a veces leo y deduzco esto, que hay un Estado presente, más allá, digamos, del gobierno de turno, que sea socialista, de centro o de derecha, sí, donde la educación y digamos, que no hayan chicos analfabetos, digamos, esto se ha respetado. Pero en el caso nuestro específicamente, digamos, desde que yo recuerdo, digamos, siempre ha habido una población, por distintos motivos, de la clase trabajadora, de la gente más humilde, que, han tenido muchas dificultades para poder acceder a una educación o al proceso de alfabetización. Tal vez en la escuela primaria sí se ha cumplido, pero no así en la escuela secundaria. Tal vez en los lugares de nuestro país, en las zonas rurales, digamos, donde hay muchas dificultades para que los chicos puedan acceder a la educación gratuita, sí, por distintos motivos, pero donde también es cierto que hay una gran falencia, ¿sí?, de los estados provinciales, de los estados municipales, regionales, de que todos los chicos puedan acceder a un nivel educativo como se supone que se ha ideado en nuestro país, de una educación pública y gratuita y acceso para todos, ¿sí?, que en todo caso es un ideal, que en nuestro país específicamente hay, por muchos motivos y por muchos problemas y carencias, sí, que no tienen hay chicos que digna, que no tienen, claro, para que no vestirse, pueden, que no tienen para comer, entonces menos van a tener para movilizarse e ir a un instituto. Sí, o recibir una educación mínima, primaria o secundaria, digamos. Ni siquiera por transferencia de sus padres, porque quizás sus padres también pasaron por exactamente lo mismo y no tuvieron acceso a una educación primaria, mínimamente a saber leer y escribir, cosa de poder transmitirles desde el hogar. Eso, ¿no? Exacto, o sea, cuando estoy diciendo esto no estoy diciendo, digamos, vanagloriándome en el sentido de defender el sistema, en el sentido de que, bueno, todo el mundo ha aprendido a leer y a escribir, no. Porque por otro lado, el mismo Estado, así como los estados nacionales, liberales, capitalistas, han pregonado, digamos, estas normativas y a nivel internacional, digamos, las Naciones Unidas, la ONU o organizaciones internacionales que, digamos, trabajan en función de eliminar el analfabetismo en el mundo, digamos, bueno, también es cierto que el capitalismo ha desarrollado políticas
profundamente de desigualdades sociales, donde justamente los hijos de los obreros y los trabajadores, en su gran mayoría, no pueden acceder a un nivel de educación primaria fundamental e importante, y no hablemos de la escuela secundaria. Pero ahí ya estaríamos hablando de cuestiones políticas que no hacen a esta idea. No. Digamos, lo que quiero remarcar es que sí tengo que reconocer que se fue conformando una estructura de un Estado, digamos, con la posibilidad de que haya leyes que se legislaron a favor de universalizar el proceso de educación, de que todos los hijos, las personas puedan acceder a aprender a leer y escribir, por lo menos en una primera instancia, en una escuela primaria, ¿sí? Porque esto tenía que ser funcional para entrar a trabajar en una fábrica, en una empresa. O sea, había que, para poder aprender a manejar ciertas herramientas o cierto nivel de tecnología. Que en realidad es en donde nace también el tema del ejercicio de mi profesión como fonoaudióloga, de los psicopedagogos, de los psicólogos infantiles. O sea, en general a veces vienen los niños enviados desde las escuelas, donde detectan que hay una cierta problemática, ¿no? Y cada vez a menor edad, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, el hecho de mandar a un hijo al maternal es cosa común, cosa de quizás antes no. O sea que se escolariza a más temprana edad, con lo cual también hay un diagnóstico o una presunción de diagnóstico con respecto a ciertas patologías neurológicas, emocionales, funcionales, a más temprana edad, con lo cual los profesionales como yo o de otras ciencias nos vemos forzados a intervenir cada vez antes. Por eso el tema de estudiar y analizar esto de el psicoanálisis de la niñez, ¿no? Porque es importante también porque atraviesan otro campo social, ¿no? Comparándonos quizás a la época en que yo estuve, era obligatorio el preescolar. Entonces uno tenía que saber hablar a partir de cierta edad. Ahora ya no. Ahora ya hay otras exigencias. Pero en base a una educación, cuando no es accesible, ya ahí no podemos quizás medir, ¿no? En cuánto se desarrolló el habla o el lenguaje en el niño, ¿no? Porque Sí. no hay forma. En realidad lo que de alguna forma es un termómetro es digamos, esto de las instituciones educativas y la relación con los estudiantes. Bueno, lo que vos estás planteando es muy interesante en el sentido de esto que, digamos, volviendo un poquito atrás, digamos, en el sentido de que en el siglo XX se van a materializar y se van a poner en práctica todas estas cuestiones, y como nunca antes, digamos, la ciencia, la psicología, la sociología, podríamos decir la propia medicina, o sea, empiezan a surgir el interés de todos estos profesionales de ocuparse, de pensar, de teorizar, de investigar, de observar a la infancia y empezar a hacer planteos también, cosas que antes no existían. O sea, el tema del niño, de la infancia, cómo se constituye, la importancia del lenguaje, la importancia de la palabra, la importancia del juego, de lo vivencial, digamos, de la constitución de la familia en la cual se nace, los distintos niveles sociales. O sea, es un tema muy amplio, Sí. muy abarcativo. Pero, haciendo hincapié en lo que vos decías, lo que hay que tener en cuenta es justamente en cada época el modelo de educación que se ha desarrollado con un interés pura y exclusivamente político y económico del capitalismo, ¿sí? En el sentido, como vos decías, por ejemplo, vos tuviste que hacer la escuela primaria o el preescolar. Bueno, yo vengo de la época, vamos a decir, de la época de fines del 60, ¿no? O por lo menos en la zona donde yo me crié, digamos, donde no se hacía el preescolar, directamente ingresabas al colegio, al primer grado, por ejemplo. Y en mi época, digamos, yo tuve que hacer séptimo grado, pero anteriormente, digamos, el colegio era nada más que 6 años, ¿sí?
Y las personas de aquella época, que hacían hasta el 6º grado, digamos, la formación que ellos tenían, podríamos decir que en mi época, después, el 6º grado de ello equivalía, digamos, a un 3er grado, a un 3er año de la escuela secundaria. Sí. Entonces también tenemos que tener en cuenta, como pasa hoy, que también ese propio sistema capitalista que va a instalar la universalización de la alfabetización de los hijos de los trabajadores, ¿sí? Donde todo el mundo tenía que ir a la escuela, también empiezan a ejercer políticas de desigualdades y de desmejorar ese sistema educativo, ¿sí? Porque hoy actualmente la formación que tienen los chicos en la escuela primaria y en la escuela secundaria no es de la misma calidad pedagógica ni humanística que hace 40 o 50 años atrás. No, y es estadístico, porque Exacto. Las universidades cada tanto dicen que no llegan o no pueden llegar a dar el CBC o se quedan a mitad de camino, pero miles y miles de estudiantes. Y esto que vos estabas diciendo es que por políticas laborales, ¿sí?, de consumismo y de producción masiva del capitalismo, ¿no?, las madres tuvieron que empezar a dejar a sus hijos y crearse instituciones de jardín infante, preescolar y guarderías, donde hay chicos que asisten desde los 45 días, ¿sí? Y es más, hay casos que hay chicos que de 45 días que tienen doble escolaridad, ¿sí? Entonces partamos de la base que, vamos a poner un ejemplo, a partir de la década del 80, ¿no? Por poner un ejemplo, donde se empiezan a crear todas estas instituciones, ¿sí?, implica que el Estado, ¿sí?, empieza a manejar también la educación del chico desde los 45 años, perdón, desde los 45 días, donde se deja, digamos, que esa madre tiene que ir a trabajar, ya sea una oficina o una fábrica, porque los costos de vida también han aumentado. Entonces, el que está dirigiendo la educación de lo que se lee, cómo se lee, de lo que se escribe y cómo se escribe según las generaciones, es justamente la estructura de poder político del Estado, ¿sí? Y esas normativas. Y esto lo que va a producir justamente son las consecuencias de tu trabajo, del mal hablar, de la mala pronunciación, de las dificultades emocionales que tienen los chicos y que o pueden ser verborrágicos o puede ser todo a la inversa, de que no puedan hablar. Sí, o sea, tenemos chicos de 2, 3, 4 años que tienen terribles dificultades para poder expresar sus sentimientos, sus emociones, para poder articular las palabras. ¿Sí? Sí. Y esto es todo consecuencia de estas políticas que el propio capitalismo ha ido ejerciendo en función del malestar en la cultura por el nivel de consumismo tecnológico que existe. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos esta estructura capitalista que ha, digamos, planificado una educación para todo el mundo, pero a su vez también dentro de esa educación que no es para todo el mundo, por distintos motivos. Entonces vos te encontrás hoy con chicos de 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 años con grandes dificultades y trastornos del lenguaje, que lo que venimos conversando es que lo que ponen en evidencia es justamente la gran dificultad que existe de comunicación entre los padres y sus hijos, entre los alumnos y los docentes, ¿sí? Porque uno viene tras lo otro, ¿no? Entre los docentes y los padres. O sea, hay una interacción donde toda esa interacción se da pura y exclusivamente en el campo del lenguaje y en el campo de la lengua. O sea, la lengua en el sentido de las palabras que utilizamos para expresarnos, ¿sí? Y a su vez, vivimos una época donde hay un estado absolutamente permeable de un nivel de información constante, ¿sí?, donde es imposible que uno pueda asimilar todo ese conocimiento.
o toda esa información. Imaginémonos justamente en los chicos con los que vos trabajás. O sea, están a través del celular o las computadoras abiertos a un nivel de estímulo, de palabras, de mensajes, de discursos, ¿sí? Donde por ahí su capacidad madurativa emocional no está capacitada para asimilar ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento que lo adquiere de forma discursiva, ¿sí? Ya sea por el docente o en su familia, le resulta totalmente invasivo, ¿sí? Entonces, esto genera un nivel de conflicto a nivel de lenguaje, a nivel de comunicación en el chico, ¿sí? Donde van a aparecer los trastornos, por ejemplo, con ciertas palabras o ciertas vocales o ciertas consonantes, ¿sí? Donde no pueden pronunciar la R, no pueden pronunciar la W o la D, no pueden diferenciar la B larga de la B corta, la M de la N. Los grupos consonánticos. Los grupos consonánticos. En ese sentido, sí. diría, explayate un poco más vos, que sos la que estás en el tema, digamos, ¿no? Sí, hay mucho problema de rotacismo, ¿no? Que se ve más con la R y con la ¿Qué sería doble rotacismo? R. Son las dificultades para poder producir bien el sonido de la R y la doble R, la R. Bien. Y que también, obviamente, con los grupos que son con la bra, cra, pra, dra, tra, también tiene sus consecuencias, como también lo que son las dislalias, que son los problemas de pronunciación. Bien. ¿No? Cuando llega un problema de pronunciación generalizado, cuando los fonemas se pronuncian pero muy débiles o directamente no se pronuncian, chicos que dicen la primera sílaba no la dicen y dicen la segunda como remate, como un cierto estado de comodidad, ¿no? En vez de decir leche, leche, ¿no? La consonante inicial no la dicen, o las dislexias, que son las dificultades para leer, pero también porque vienen con dificultades en el lenguaje. Está la dislexia, por un lado, con esta dificultad para poder leer correctamente, y por otro lado, cuando hay sustitución o cambio de consonante. Yo, en vez de pronunciar una R, pronuncio una L, y viceversa. En vez de pronunciar una D, a una T. Y digo todo con T y le cambio, ¿no? Ahí ya hay un problema de dislexia, en vez donde escribe, en vez de escribir pelo, escribe lope. Bien, ¿no? Invierte. Claro. Bueno, y afasias, tartamudeo, Bien. por inseguridad, Claro. ¿no? Como un trastorno también de ansiedad, un origen emocional. Estos son los problemas más frecuentes que uno ve, ¿no? Aparte de que hoy hay más patologías neurológicas que las que había hace un tiempo, ¿no? En un tiempo nosotros tratábamos con quizás 2 grupos o 3 de chicos que venían con algún tipo de capacidad diferente, ¿no? O con algún trastorno neurológico, como síndrome de Down, o lo que llamaban retraso mental, que hoy ya de esas 2 vertientes o 3 que había, han salido como 10 o 12, en donde cada una es específica, ¿no? Trastorno específico del lenguaje, TEL, TGD, trastorno general del desarrollo, ¿no? Después retraso madurativo, retraso en el lenguaje, como si estuvieran en diferentes escalones y obviamente, con dificultades diferentes. Claro. Entonces hoy ya no tenemos un retraso mental, tenemos un chico que tiene autismo, o tiene Asperger, o tiene un trastorno a nivel madurativo. Entonces ya tenemos un abanico de problemas en donde el lenguaje siempre tiene una problemática. O sea, inclusive también la parte cognitiva, por eso a veces intervenimos cuando están estos casos, psicólogos infantiles, psicopedagogos, psicomotricistas, terapeutas ocupacionales, donde también trabajamos todo el tema de la motricidad gruesa y fina,
Bueno, digamos, al haber más tipos de patologías, también tuvieron que salir a estudiar y a trabajar oficios o profesiones que se dediquen específicamente a trabajar ese rasgo del niño, ¿no? Que necesita. Claro, claro. Entonces a veces un niño es atendido por 2 o 3 profesionales. Inclusive cuando es algo que es netamente emocional, Sí, ¿no? Porque los psicólogos infantiles también tienen test que evalúan el tipo de desarrollo que tienen. Hay chicos que de repente no tienen una patología neurológica, pero que en edad física tienen unos 7 años y después de hacer diferentes test, uno descubre que mentalmente tiene una edad de 4 años, ujú, o de 3 años, o de 5. Entonces a cada uno hay que darle un trato distinto claro, y un claro. tratamiento diferente, Correcto, correcto. dependiendo obviamente de la dificultad que tenga, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Bueno, todo esto obviamente que se mide con estudios, con test, con la evaluación interdisciplinaria de todos los profesionales, ¿no? Claro, Que van a un neurólogo o a un psicólogo, ¿no? Entonces hay un montón de ramas en donde tenemos que ya ahora no solamente quizás meternos más con el tema de capacidades diferentes, sino también en todo lo que hablábamos, ¿no? Estuvimos hablando también hace un ratito, con el tema de los aspectos emocionales que también atraviesan al niño y que le producen un retraso en su lenguaje, o esto de no poder pronunciar bien, lo que ocasiona que no puedan escribir bien, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de variables hoy que también eh, corresponden a cambios sociales, económicos. Hay muchas cuestiones que se ven involucradas en esto, ¿no? No solamente la calidad de vida en nuestro país ha bajado muchísimo en estos años. eh, Venimos no hablo de estos últimos años específicamente, ¿no? Sino que claro, sí. venimos, Hay un proceso, hay, digamos, hay un proceso histórico, histórico y que de... vos debes saber y es mucho más largo, pero decanta en esto hoy por hoy. ¿No? Que un chico de 2 años, antes decía mamá y papá, y hay muchos casos de chicos de 2 años que no hablan, que eso antes no se daba, porque se sentaba uno a la mesa con su familia, había un almorzar o cenar en familia, intercambiar cosas, y ahora están todos con un celular en la mano, comiendo con una mano en el tenedor y con la otra mano tienen el celular. Entonces, bueno, todas estas cosas después se ven acá en el consultorio y uno tiene que, como profesional, evaluar todos los factores que hacen que un niño no se pueda desarrollar con la edad cronológica que tiene. Bien, a ver, lo interesante que vos estás planteando tiene que ver justamente con esto que yo te estaba comentando en el sentido de que las ciencias naturales, la ciencia física, pero fundamentalmente las naturales, son las que van a determinar desde el punto de vista científico del paradigma, del modelo de educación a nivel humano que se va a brindar. ¿Y esto por qué? Porque la medicina, digamos que es el polo más poderoso del saber instituido, digamos, y de ahí derivan la psicología clínica, médica, experimental, la psiquiatría, la neurología, y después de ahí va a derivar las especialidades médicas infantiles y todo eso, es porque se fue construyendo una estructura de poder del Estado en relación a la medicina para poder abordar todas estas problemáticas. ¿Por qué? Porque lo que hay que solucionar a corto plazo justamente son todas estas cuestiones, ¿sí? Entonces, lo que el psicoanálisis va a venir a romper, y volviendo un poquito al tema de Lacan, que ahora voy a leer algo que me parece que es muy importante, para sintetizar de alguna manera todo esto de tu exposición, en el sentido de que, por un lado, las ciencias médicas y todas sus especializaciones van a tratar de ramificar toda esa problemática del niño, ¿sí?
para tratar, digamos, de encontrar una causa determinante a cada una de estas manifestaciones y poder medicarlo, ¿sí? Y poder crear, digamos, técnicas en la cual las conductas alteradas, ¿no? Ya sea a nivel emocional fundamentalmente, todas las dificultades de conductas que el niño pueda tener y que inclusive a nivel verbal puedan ponerse en juego, puedan ser medicalizadas, o sea, puedan tener, digamos, un medicamento que pueda dosificar esas conductas, ¿sí? Entonces, Lacan, el gran aporte que él va a hacer, tomando justamente toda la teoría del inconsciente, toda la teoría del psicoanálisis, es fundamentalmente, su teoría va a estar pura y exclusivamente dedicada a la investigación y a poder determinar justamente cómo se produce esa relación del encuentro de ese sujeto humano que nace con el campo del lenguaje. ¿Sí? Y que yo en algún momento, o sea, yo digo en el sentido de la comprensión y lo que voy comprendiendo, sí, ¿no? El psicoanálisis es que ese pasaje, esa adquisición que tiene que hacer el recién nacido para constituirse como humano, que es a través del lenguaje, que es la adquisición, el adquirir el lenguaje, no es sin conflicto. ¿Sí? O sea, no hay un atravesamiento que alguien puede decir, yo adquirí el lenguaje sin ningún tipo de conflicto. No, es con conflicto. ¿Por qué? Porque la estructura conflictiva es la del Edipo, que es la relación de la madre, el hijo y el padre. Y lo que vos estás planteando en este momento, que lo que viene a plantear el psicoanálisis lacaniano fundamentalmente, es la posición de la función del padre, ¿sí? Como ley ordenadora entre la relación de la madre con el hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en un primer momento, que ya lo habíamos conversado, la madre, como función de lenguaje, ¿sí? Digamos, es la que representa al lenguaje que se habla, al lenguaje madre, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el español. Y es la representante frente a ese chico que todavía no habla, que no tiene el lenguaje, ¿sí? Donde el chico se va a sentir identificado y va a empezar a través de la voz de la madre a incorporar ese lenguaje. O sea, al niño, al bebé, le es dado el lenguaje. ¿Sí? No vamos a hablar ahora de los aspectos neurológicos del funcionamiento del lenguaje porque es algo muy complejo. Pero digo, en esta primera instancia, la madre le da el lenguaje a través de su voz y su manera, su modismo, su modalidad, su posición social en la cultura, le transmite ese saber del lenguaje. Y el niño, a medida que vaya constituyéndose y cumpliendo años, va a ir aprendiendo a hablar. Pero a hablar a través de quién? Del habla de la madre, hasta que él pueda adquirir su propia manera de hablar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La presencia del padre como normalizador de esa adquisición del lenguaje, como ordenador, como ley, donde en algún momento esa relación simbiótica entre la madre y el chico se tiene que producir una separación, un corte. ¿Sí? Y esto es lo que viene a constituir en el niño, ¿sí? Ya de 2, 3 o 4 años, la posibilidad, digamos, de adquirir una actitud autónoma con respecto al lenguaje. ¿Sí? Porque ya la madre, digamos, le transmitió en una primera instancia, le prestó su cuerpo, su voz, para que él comience a hablar. ¿Sí? Entonces, la presencia del padre como ley va a producir esa separación simbiótica, ¿sí? Entre la madre y el hijo. Porque el niño, hasta los 2 años y medio o 3, él todavía no tiene conciencia de él como individuo. ¿Sí? Él lo que percibe es que él y la madre son un todo. Uno solo, sí. Son uno solo. Entonces la voz de la madre es la voz de él y la voz de él es la voz de la madre. ¿Sí? Y la presencia del padre lo que viene es a producir un corte.
¿Para qué? Para que el chico empiece a hacer su propio camino para poder adquirir él su propio lenguaje. ¿Sí? Y empezar a hablar y a comunicarse y a expresarse. Pero ¿qué sucede? En ese proceso, digamos, no es sin conflicto, porque el corte, digamos, no es sin conflicto. Hay un sufrimiento, aparece la angustia, aparece la ansiedad, ¿sí? También todo depende durante ese primer periodo, cómo la madre le ha transmitido, ¿sí? Sí, el tema ese del tono, lenguaje. los tonos de voz. O sea, vamos a clasificarlo simplificando de esta manera. Una cosa es, una situación es una madre preponderantemente amorosa, Claro. ¿sí? Donde todo el tiempo se dirige a ese hijo de una manera amorosa, o sea, a través del amor, en todas sus manifestaciones verbales, ¿sí? Entonces el chico va a incorporar la palabra de una manera, con una calidad. Y otra situación diferente, también para marcar a grandes rasgos, es una madre que se expresa, digamos, de una manera violenta todo el tiempo. Claro, agresiva. Agresiva, vamos a decir, imperativa. lo extremo de eso es el odio. O sea, entre el amor y el odio, ¿no? El amor y el odio, digamos, son dos instancias en distintas modalidades donde el chico va a adquirir la palabra. ¿Sí? Entonces, ya el hecho de que el chico incorpore la palabra a través del amor no deja de ser una situación conflictiva. Pero lo que no va a tener es la intensidad de recibir esa palabra de una manera violenta. ¿Sí? Y no hablemos que en vez de la palabra aparezca la violencia física. Bueno, sí. ¿Sí? O sea que ya estaríamos hablando de otra instancia, de otro tipo de lenguaje, que no es un lenguaje sin palabra, porque es violencia pura. ¿Sí? Entonces, también la posición del padre tiene mucho que ver de qué manera se va a relacionar en el sentido de producir ese corte. Si va a ser por la vía afectiva, amorosa, o también por la vía de violencia. ¿Sí? Como él va a hacer ese corte. Porque no puede no haber corte. O sea, para que no haya corte a nivel simbólico, a nivel emocional con el hijo, eso significa que el chico se está constituyendo en una estructura psicótica. ¿Sí? Que siempre va a ser, digamos, ese, como es, subrogado de la madre. ¿No? Entonces, la importancia del padre en este momento tiene que ver justamente con que la cultura capitalista de este momento fue destruyendo, de alguna manera, a través de este proceso decadente de educación, no solamente sistemática, sino de estructura familiar, la posición del padre. La ley del padre como el nombre del padre o la metáfora del padre que viene a constituir a este hijo como sujeto, ¿sí? Individual y singular. Claro, y ahí es donde emergen las dificultades, ¿no? Entonces, cuando vos te encontrás con toda esta descripción que vos hacías de las problemáticas que los infantes traen con respecto al lenguaje, tiene que ver justamente con esa relación triangular que se constituye en el Edipo, de qué manera a él le es transmitido el lenguaje. Entonces, cuando aparecen estos bloqueos emocionales, o como decís vos, que te das cuenta que un chico de 7 años se expresa, ¿sí? Como un chico de 4 años, lo que nos está diciendo ahí es que, bueno, ahí hay un bloqueo a nivel emocional, puede haber un estado profundo de angustia o de ansiedad, y que esto implica, digamos, haberse quedado como en una etapa anterior en el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Que justamente Lacan lo que va a venir a hacer es a desplegar, digamos, cómo es toda la conformación de esa estructura primaria, que va a ser por supuesto inconsciente, de la constitución, de la construcción y de la adquisición del lenguaje del niño. ¿Sí? Que después, por supuesto, esa conflictiva del lenguaje se va a expresar a través del síntoma, de los actos fallidos
y de todas las dificultades que vos vas viendo que tienen los chicos para expresarse de una manera entendible, no vamos a decir correcto, ¿sí? Pero un lenguaje en un habla donde el chico pueda justamente expresar de una manera clara y coherente qué es lo que está pensando o qué es lo que está sintiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Pero por más que sea comunicable y claro lo que está diciendo, lo que siempre va a estar diciendo un niño es su conflictiva familiar. ¿Sí? O sea, que un chico hable correctamente, coherentemente, que forme oraciones y pueda expresarse verbalmente correcto, donde el adulto comprende, digamos, lo que a ese chico le está pasando, no quiere decir que no esté expresando un conflicto o que no lo tiene. Sí, lo tiene. ¿Sí? El tema es que depende del nivel, digamos, Claro. de modalidad con la que la familia lo trata o qué lugar ocupa dentro de la estructura familiar. ¿Sí? Este es el punto. Esto es donde Lacan se va a centralizar, digamos, en este primer periodo importante de la constitución del sujeto humano a través del lenguaje, para después trasladarlo, por supuesto, al campo de la neurosis del adulto. Porque podríamos decir que el neurótico adulto, en todas las dificultades que puedan tener en sus relaciones sociales, en su relación laboral, en su relación familiar, en su relación amorosa, con los hijos, con la mujer, con la amante, ¿sí? Con los amigos, con los compañeros, con los padres, ¿no? Con el estado mismo en el cual están insertados y con el mundo, no es más que una expresión de ese conflicto que se viene desarrollando en toda su vida, pero que se va potencializando, agravando, no por ese pasado, sino por lo dificultoso que le va resultando a él como adulto ir manteniendo sus relaciones sociales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la relación social del adulto neurótico